nuestra invitada del día de la fecha, Patricia Suárez. Patricia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Federico? ¿Vos todo bien? Bien, bien, un poco enloquecida, como todos, por el Provincia, encierro, pero provincia o capital vos? capital Estás, San Telmo, Barracas. ok, estás un poco más tranquila en esa zona. Sí, 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 Ok, sí, en ese bueno. sentido sí. Bueno, antes que nada, ¿cómo la va llevando todo este tema, no? Es la pregunta obligada para empezar. Bien, pasé por todo, como todos, creo, por todos los estados, o sea, la primera semana, vacación. Wow, voy a escribir, voy a leer, porque esto la semana que viene se termina, y entonces mejor tener cosas hechas, y gimnasia, zumba, y etcétera. Ya la segunda quincena, tirando a depresión, y en la tercera quincena, ya viste que es por quincenas que vamos Sí, contando, obvio. Sí, sí, la sí. tercera quincena ya me puse a trabajar y bueno, con esto de, digamos, todo lo que nos resultaba incómodo de las redes, que gracias a Dios existen, de la tecnología, que gracias a Dios existe, bueno, me fui adaptando y ahora trabajo casi normal. Bueno, tenemos un nuevo libro. O sea, no sé si lo escribiste íntegramente en cuarentena, pero tiene mucho de esta cuarentena, que se llama Mitos y más mitos sobre el orgasmo femenino. El libro lo escribí durante el verano y salió Eh, el 8 de marzo. ok, O sea, dos semanas Antes. antes. sí, Dos Día de la semanas Mujer. antes. Justo. Pero, a ver, fuera de ser el Día de la Mujer, tiene mucho porque se habló mucho del tema sexual durante la cuarentena. Claro, y sí, sí, se supone que la gente de alguna manera está aprovechando a tener, no tiene otra opción que tener intimidad, ¿no? No, obviamente, obviamente. A ver, No sé si sexo, pero intimidad tenés porque estás compartiendo los espacios íntimos. cómo nació esta idea de escribir sobre este tema y si lo venías posponiendo, lo venías pensando, lo tomaste por una coyuntura puntual? ¿Cómo nació? No, no, el año pasado a raíz de un documental que vi y una charla con mi hija, que es una adolescente y entonces y toma las clases en el secundario de la educación sexual integral. Y entonces yo le comentaba esta estadística de que casi el 80% de las mujeres homosexuales llega al orgasmo, mientras que él creo que es el 20% de las heterosexuales llega al orgasmo, y entonces ella me decía, claro, con una naturalidad, claro, lo que pasa, mamá, es que tiene que ver con la fricción en el clítoris, así como yo me quedé muy preocupada al principio, pero después, no, y después me produjo una inquietud, porque si bien desde la década del 40 se considera, se sabe que esto es así, y se dejó de considerar a la mujer que no tiene un orgasmo como frígida, como neurótica, como estas categorías psiquiátricas muy fuertes, la Sí. realidad es que ese conocimiento no bajó como al pueblo, digamos, no bajó al común de la gente. Entonces, por ahí una mujer no tiene un orgasmo y cree que es solo un problema personal. Muy bien. Bueno, a ver, ¿vos crees que es un problema personal de la mujer o es un problema de todo, del patriarcado y de todo No, lo no, claro. Por supuesto que primero creo que no es un problema personal, a menos que tenga un problema o sea, biológico como una cultural, clitoridectomía, o sino sea, es un problema cultural. Sí, es un problema cultural que hoy se sí, está empezando a trabajar y las nuevas generaciones como tu hija, sí, vos me sí, decís que o sea, lo vienen tratando y vienen abriendo los ojos de quizás las que son mayores de 40, mayores de 35 y a los mismos hombres, tal ¿no? cual. A nosotros Claro. directamente, creo que Sergio y Rodri van a sentir de cualquier edad, nos abren totalmente, o sea, Sí, sí, sí. Sin la No, no, duda. cabeza. yo lo que trato de lograr con el libro es que precisamente la conclusión sea esa. Si una mujer no tiene un orgasmo, no es un problema personal, es un problema cultural. O sea, es cultural. Ok. Hay que buscar qué pasó, dónde te criaste, qué concepto de sexualidad te enseñaron y bueno, desarmarlo, ¿no? Y esos mitos de que vos lo nombrás en el título, ¿a qué le atribuís? ¿Cuál sería uno de esos mitos y a quién atribuís quién puso esos mitos? Porque los mitos alguien los construye, ¿no? Bueno, vivimos en una sociedad patriarcal prácticamente desde que el mundo es mundo. No sé si existió otra. Digo, en todo caso, el mito también sería pensar que existió un matriarcado
del que no hay, que hasta donde yo sé por lo menos, o sea, quiero plantear la duda también, fuentes históricas de que haya existido un matriarcado. Entonces, todos los mitos sobre la sexualidad de la mujer fueron construidos por hombres también. El mito que es hermosísimo, el mito griego sobre de quién goza más, si una mujer o un hombre, ¿no? Es un mito de la antigua Grecia. No, las mujeres no tenían la posibilidad de entrar en una cultura y generar conocimientos y intercambiar conceptos con los hombres, son masculinos. Ok, bueno. Juli, ¿vos alguna pregunta? Sí, ella, primero, hola Patricia, ¿no? ¿Cómo estás? Hola Juli, ¿cómo estás? Bien, hablaste de la conversación con tu hija, ¿no? Y como tan suelta de cuerpo, tiró algo que por ahí no está verbalizado o no es conocimiento tan compartido entre las más grandes. ¿Vos ves ahí un salto generacional importante? ¿Crees que la ola de feminismo o la misma ley de educación sexual integral tiene algo que ver? ¿O dónde ves vos esta...? Sí, yo creo que empieza, que es un movimiento que es absolutamente que marca una ruptura en nuestra sociedad, que es ley de identidad de género, matrimonio igualitario, ley de educación sexual, y sí, el feminismo, que yo creo que es como la frutilla diría la frutilla de la torta, pero en realidad todavía está en proceso, ¿no? Muchas de las batallas que se están dando. Claro, hoy justamente, bueno, es el día uno de los días importantes para la campaña del aborto, aniversario, así que también estuvo en discusión hoy, claro. Esos temas mucho en los medios. Y es cierto que entre, por lo menos experiencia personal, ¿no? Que entre mujeres, entre grupos de mujeres, que ya no se habla tanto tampoco del placer propio, sino quizás la sensación de estar educadas registrando el placer del otro, sea sí, quien sea ese otro. Sí, sí, sí. Pero puesta en ese lugar, ¿vos cuál ves o cuál sentís que es la repercusión que tiene tu libro respecto a eso? La verdad es que, bueno, como salió durante la cuarentena, digamos, si se empezó a leer durante la cuarentena, sé que se lee y hay gente que hizo pequeños posteos y alguien que me dijo me encanta, pero viste que las redes o este tipo de comunicaciones que tenemos no ha quitado lo físico, entonces no te enterás persona a persona qué pasó. Así que mucho no sé, pero sé que se está leyendo, espero que ayude a descontracturar, ¿no? Un poco el pensamiento más rígido, que es muy angustioso para vos pensarte fallida en algo tan fundamental para una persona como es el sexo, ¿no? Sí, como es el goce, esa palabra que se habló tanto, ¿no? El año pasado. Es como aberrante, ¿no? Eso, porque, o sea, es primero cercenar tus libertades y tu propio deseo, quizás también. Patricia, no, y además, sí, perdón. Sí, no, terminé la idea, por favor. No, que decía que además cuestiona en algún punto cuando, digamos, podamos correr de zona, decir, mira, resulta que la mujer no gozaba por el tamaño del pene, cuando también, digamos, los hombres esto lo puedan como incorporar y no sentir como un daño en su autoestima, es liberador para ellos. Digo, yo he conocido hombres absolutamente psicotizados con toda esta cosa del tamaño del pene, de aplicar para que se agrande, se achique, no sé. Los tratamientos, Viagra. los famosos tratamientos. Claro, los tratamientos, esos que te llegan en spam, ¿viste? A mí me llegan 50, alargue su pene. O más, si no, vamos más para atrás, los gualichos, ¿viste? ¿Te acordás de los gualichos de impotencia y todo ese tipo de cosas? Pero bueno. De las avispas de Mick Jagger, dicen también. No lo conozco. Ese no lo conozco yo tampoco, pero bueno. Sí, mitos. Te saco un poco de este libro, Patricia, y me enfoco un poco en tu carrera. Hay un montón de adaptaciones de obra de teatro a lo largo de tus libros y todo esto que viviste a lo largo de toda tu vida como escritora. ¿Qué te sigue emocionando eso? ¿Te sigue siendo un mimo? Ya hoy estás un poco más como que decís, bueno, lo dejo, le estás encima a las adaptaciones, te gusta conocer un poco más, meterte, charlar con el director. ¿Cómo lo manejas ese aspecto? No, a mí, a ver,
no es que yo no me relajo un segundo, no sé No lo sos que una es mujer relajarse. relajada. No sé lo que es relajarse. No, y digo, a mí me encanta, yo trato de ir a ver, cada vez que ponen una obra en escena, trato de ir siempre a verla, porque es eso lo que soñé en el momento en que la escribí, y porque me parece que también es importante para el director y para los actores que uno esté, es una manera de apoyarlos. A veces no puedo, pero creo que voy el 90% de las veces, y me gusta mucho el trabajar con ellos, escribir para grupos. A veces si el proyecto me gusta, me da igual que el grupo sea, no sé, del teatro de la calle Corrientes, o sea, una filodramática de un pueblo escondido en la Patagonia. Pero lo que sí no me gusta es cuando ya entrego la obra o hay una obra y me dicen, nos encantaría que pongas otro personaje, que cambies el final, que haga ya... No, o sea, si ya la escribí hace mucho, ya está lejos. Pero si ellos lo quieren hacer por su cuenta, yo en general permito todo tipo de adaptación y de versión sobre la obra. Y Hablabas antes. Ah, perdón. Perdón, Sergio. Sí, No, sí. dale, No, dale, 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 dale Sergio. vos. Sí, yo iba a cambiarla, así que seguí vos con el tema. No, la pregunta que me quedaba ahí, Patricia, que me quedó flotando de tu respuesta es, vos me decís, o sea, yo cuando la obra se la entrego, como no me relajo, pero bueno, ya como ellos la adaptan y trabajan sobre eso. ¿Vos te sentís distinta cuando escribís un libro como este que charlamos hace un ratito, a escribir una obra que te piden? ¿Sentís que Sí, por hay otra vara, supuesto. hay otra vara que te mide? Sí. No, por supuesto, no, el trabajo del orgasmo, digo, yo trabajo mucho en periodismo, ahora no tanto, pero trabajo mucho en periodismo desde hace muchísimos años. Yo empecé trabajando en periodismo hace 20 años y es un trabajo, digamos, que exige creatividad, a tal punto que si trabajas demasiado en periodismo no puedes escribir después literatura. Pero bueno, exige creatividad, exige atención, exige investigación, pero es un trabajo, para mí es un trabajo. En cambio, la literatura y el teatro te tenés que meter con vos mismo, más allá de que tengas que investigar o no. Yo me hago amiga de los personajes. Yo termino una obra de teatro y me cuesta terminarla porque digo, ay, ya no voy a ver más a fulano y a mengano. Y los escuchás y convivís con ellos, no solo el tiempo de la escritura, que a veces es breve, sino desde que los empezaste a imaginar hasta que los escribiste, ¿no? Y los sentís hablando. Suena loco, pero hay algo de eso. Hablabas antes de que el libro tuvo el post justamente todo en tiempos de cuarentena. Bueno, y en estos tiempos también estás haciendo algunos cursos o lanzando esa cuestión para que el otro también pueda integrarse. ¿Cómo viene esa cuestión? No, y yo me doy cuenta que los cursos, creo que para mí, y espero que para los alumnos, es una manera como de paliar la pandemia, ¿no? De seguir socializando, de seguir humanos, porque digamos, nosotros somos seres humanos porque somos gregarios. Entonces, y termino ahora ya un curso que hice sobre Oscar Wilde y la comedia, y uno de cuento fantástico, y empiezo otro sobre sobre monólogos y unipersonales a partir de retratos o de imágenes, que cada uno elija, que pueden ser de la pintura o de la fotografía o imágenes personales, ¿no? Una foto carnet que alguien quiera utilizar. Y eso empezamos el lunes. 1 de junio. 1 de junio. Ahí va. Y recién hablabas de una frase que me quedó muy ahí, decías, el que hace mucho periodismo después casi que no puede hacer literatura o algo así, tiraste la frase. Sí. No, pero sobre todo... esa frase, me gusta. Sí, es que, el que hace periodismo gráfico, vos imaginate, trabajás una X cantidad de horas por día, tenés que ser creativo, estás atento al lenguaje, cómo se escribe una frase, qué parlamento poner encima, qué párrafo poner encima, cómo hacer el copete, cómo hacer el remate, cuáles son las líneas del titular, y después de trabajar tanto con la lengua, con el idioma, y es muy difícil volver a tu casa y decir, ay, ahora voy a escribir un cuento. Claro. O sea, tenés la mente agotada, eso es lo que trataba de decir, estás muy cansado para poder escribir. Y hay un tiempo ahí, porque necesita ciertamente un buen relajo también, me imagino, la cuestión literatura, que tal vez no te da el tiempo de estar todo el día laburando en el periodismo, ¿no? No, claro.
Claro. No, y además yo no sé si se acuerdan de esa serie de Mad Men, Estuvimos la de hablando los justo, publicistas. estuvimos hablando justo fuera de aire, ¿no? Y nombramos Ah, algo al principio que justo Gastón, otro de los chicos, había arrancado y le había costado la primera temporada, está por el cuarto capítulo. Es una serie difícil a veces de ver. sí, sí, pero en un momento, viste que ellos están, los publicistas americanos, están como al divino botón. Hay una Sí. parte donde están mirando, viste, la Playboy, la Penthouse, no Claro. sé cuál era la revista, otro hace picar una pelotita contra la pared, y en un momento la empresa se fusiona con una empresa inglesa, y vienen los ingleses y no soportan verlos sin hacer nada, entonces lo pone a uno a picar papeles, el otro a pasar unos memos, el otro, todos están trabajando. Y después, bueno, viene la reunión de directorio de creatividad, ¿no? De los proyectos que cada uno tiene para publicidad, y no tienen ninguno. No hay ninguna idea. Estuvieron todos cortando papel, haciendo los memos, mecanografiando, y entonces no Robert Sterling, el otro, dice en un momento dado, es que para crear hace falta estar un poco al divino botón. Excelentísimo ejemplo. Es que sí, es que no, si estás agotado, tus ideas no van a surgir. Excelente. Puede suceder que vos trabajes en una verdulería y estés agotado de vender verduras, de subir las papas, de bajar las papas, y sí se te va a ocurrir una idea para escribir. Pero si estás trabajando en de lo mismo. En lo mismo, es muy difícil. Claro. Muy bien. Te saco de este tema. No, quizá alguno quiere preguntar. Sí o no, yo quería volver al tema del orgasmo, ¿no? No, porque realmente me parece súper interesante eso, es como lo que vos contás de tu hija, cómo lo tiene naturalizado, digamos, y cómo eso antes no sucedía. Habría que hacer, podríamos decir, una especie de educación sexual, pero como un curso para gente más grande, avanzada, digamos, que con algo de experiencia. ¿Qué? Sí, a lo mejor no sé si pensarlo como un curso, porque yo creo que a muchos les daría pudor. A nadie le gusta admitir que no es feliz en su vida sexual, sea por la disconformidad que sea. Pero sí hacerlo como una especie de hora extra, suponete, en un hospital, de la misma manera que se podría promocionar la lectura, así decir, bueno, vamos a hacer un club de lectura entre las enfermeras, no sé, de la casa cuna. Pero creo que sí, que podría ayudar mucho en los ámbitos laborales, crear pequeños grupos no sé si decir grupos de ayuda, pero siempre grupos para compartir, ¿no? ¿Y de la misma manera que te hacen compartir una reunión de marketing horrible, bueno. Claro. ¿Qué hay de cierto, Patricia, respecto a que cuando uno tiene más orgasmos, como que le mejora el sistema inmunológico, digamos, libera ciertas sustancias que le hacen bien al cuerpo? ¿Es así? ¿Es cierto? No, la verdad es que ahí necesitas un médico que te responda, no tengo idea. Pero también quiero dejar claro esto, a ver, dos cosas. Una es verdad que vivimos o hemos vivido hasta hace estas décadas en una cultura orgasmocéntrica donde todo es si tenés un orgasmo o no tenés un orgasmo, pero sobre todo apunta, el tener o no un orgasmo apunta a calificar a la relación amorosa, ¿no? Si tenés más orgasmos con alguien, esa relación es divina, y pues en realidad puede ser que no, porque la persona con la que estás sea más experto, más sensible, qué sé yo, y después sea una persona horrible en la vida cotidiana. Claro. Claro, por eso digo, entonces, un orgasmo no te va a dar el valor de la relación afectiva que estás viviendo. Corren por carriles diferentes. Y por otro lado, no tener un orgasmo tampoco es el fin del mundo. No podés calificar o evaluar una relación afectiva por si lo tenés o no lo tenés. Lo que sí me parece es que si pensás que van por carriles diferentes, bueno, a veces se va a dar una cosa y a veces se va a dar otra. No tiene que ser trágico. Perfecto. Juli quería preguntar. No, que lo que decía ella, ¿no? De esos espacios de circulación de palabra, por ahí más. Incluso adentro de las familias, por ahí hay ciertos temas que quizás desde la religión o desde como de ciertas moralidades o sistema de valores particulares se ven mal y es más complicado con alguna generación, por ejemplo, de las familias, pero por lo general
las que más hablan de estas cosas son las más chicas y las más viejas. Las más viejas como que se saltaran o ya caminaron sus pudores y los cansaron y llegan al final, digamos, contando cosas que uno nunca se imaginó que una abuela podía contar, que hacen sonrojar a tías y madres. Pero por ahí aprovechar esos momentos, quizás de circulación de palabras, no solo en espacios laborales, sino también familiares o de vecinos, también se da. Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires es muy particular, pero donde hay esta brecha generacional, que son espacios por ahí para aprovechar. Yo eso nada más. Es que tendríamos que hablar más de sexo. Si en la medida en que hablemos, lo desmitificás. Claro. Es una acción normal y no quiero banalizarlo y decir, bueno, es como ir a un restaurante, que hoy ir a un restaurante sería todo una epopeya. Claro, es como hoy sería una orgía. Hoy un restaurante es una orgía total. Pero bueno, tendría que ser como esto, como una actividad humana que está entre la necesidad y el deseo, ¿no? Como es, una cosa es como porque tengo hambre y otra es quiero comer un panqueque de dulce de leche. Bueno, algo de esto. No vas a ser igual de feliz con una ensalada de zanahoria que con un panqueque de dulce de leche. Lo mismo deberíamos tener, el mismo concepto hacia el sexo. Y no tanto, pero no creo que sea, creo que es la generación que ahora son niños los que van a poder pensarlo diferente, si seguimos en este camino. Muy bien. Vamos, te saco de nuevo del tema del vamos y volvemos. Después, ahora te quiero llevar al tema de literatura infantil, que toda tu relación ahí con ese tipo de escritura. Me hablaste de las obras de teatro. Esquizofrénico, porque... Claro, me hablaste de las obras de teatro, cómo te manejaste. Y cuando le escribí con los chicos, trabajás con los chicos, ¿qué chip te pones? No, nada que ver. Bueno, no, es es un género literario aparte y no... trabajas de otra manera, ¿no? ¿Pero hay una estructura, una base tuya como escritora que se mantiene o es camaleónico todo? Si escribo para chicos, lo hago estando de buen humor. Okay. Me parece el básico estar de buen humor, porque no podés llevar, o cuentes una historia triste o cuentes una historia humorística, alegre, no podés llevar un mensaje de pesimismo, o sea... No le podés escribir un cuento sobre los zorritos, donde los zorritos se van a extinguir todos en masa por el calentamiento global. Eso es un horror. Entonces tenés que llevar un mensaje que si no es optimista, por lo menos sea de construcción de un mundo mejor, ¿no? Entonces, me parece que eso es lo básico. A mí me gusta mucho trabajar con humor y con ironía en la literatura infantil y bueno, sí, yo creo que hay un punto donde el humor me define, es lo que más me gusta, de la manera que más me gusta llegar a la gente. Creo que hasta en el libro del orgasmo hay un poco de humor. Y con las generaciones de chicos, ¿fue cambiando tu escritura? Porque vos me decís, yo le quiero trabajar en el humor, pero hoy quizás el chico más chico no se ríe de lo mismo que se reía antes, o la inocencia es diferente. No es mi caso porque yo no fui nunca muy políticamente correcta, pero y además, bueno, ahora las editoriales para chicos son algo que no existe, que está realmente muy reñido porque venimos de unos años muy duros editorialmente y bueno, con esto es un desastre. Pero además las editoriales en general para subsistían de subsidios del Ministerio de Educación que envía los materiales a las escuelas o en una relación con el sistema educativo muy estrecha. Y eso determina de alguna manera los textos infantiles, que no haya violencia, que haya las menores transgresiones sociales para que el libro se pueda vender en una escuela católica, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, creo que al revés, que la literatura respecto de cuando yo empecé hace 20 años, la literatura para chicos se puso un poco rígida, un poco gasmoña, así un poco ñoña. Pero es mi mirada, no puedo decir seguramente, sí, la industria editorial cambió completamente, o sea, desde la baja en venta de libros hasta los libros, hoy se trabajan más los libros a pedido quizás, vos sabrás más de eso, Patricia, que yo, pero lo que vemos en la librería la mayoría son política, o sea,
tanto el gobierno que está, el gobierno saliente, alguna historia, Sí. y después alguno de moda. Sí, libros no, y por ejemplo, de youtubers. Claro, algún libro de moda. este año, que era el año de Belgrano, todas las editoriales infantiles sacaron 2, 3, 4 libros de ficciones sobre Belgrano. Siempre están atentas a qué libro se le puede vender a la escuela, ¿no? Lo cual, esto fue un desastre, porque realmente es un golpe en contra. Ninguna escuela compró libros de Belgrano, esto no estaba ocurriendo. Con lo cual estaría bueno también para decirles, viste, el básico de una editorial tiene que ser la literatura, no el libro carnada a través de los contenidos especiales, digamos. O sea, porque si no, no hay placer para leer. Si yo le voy a dar a un niño que lea lo que le va a servir para la materia, no está leyendo por placer. Y entonces, ¿qué hábito de lectura le estás transmitiendo? Qué difícil, ¿no? Eso, justo ahí tocaste un punto, el tema de leer por placer. A veces es histórico eso también. A mí me pasa que es yo arranco un libro, sí. yo arranco un libro, me pasa con un libro, con una serie, y la tengo que terminar, o sea. Bueno, no los disfruto, o sea, y algunos termino y digo, no está bueno el libro, pero bueno. Entonces, es un tema que vos me lo marcaste en la literatura infantil y me pasa a mí, como leyendo cualquier tipo de libro, de ficción hasta no, en realidad no hay necesidad de terminarlo, pero eso tiene que ver con lo que nos enseñan y con el no autorizarse a decir, mira, yo fulano de tal llegué hasta acá y para mí llega hasta acá, y ya está, y ya fue. O sea, ¿quién me tiene que decir lo que yo siento, lo que yo disfruto o no disfruto? Siendo básico también es como que muchas veces, no sé, nos habrá pasado a todos eso de cuestión de cuando lees un libro después de cuando te lo mandaron a leer en la escuela en su momento, que lo disfrutás mucho más y decís, mirá, no lo había prestado atención y ahora me parece que está hermoso, y eso es típico también de que nos ha pasado tantas veces, ¿no? Sergio, yo en tercer año no leí El Quijote porque la profesora era una inepta. Entonces me limitaba a decir en el examen, a repetir lo que ella había dicho en clase. Ella me consideraba por eso, porque yo tenía buena memoria de lo que ella había dicho. Claro. Encima, súper narcisista la mina, y me saqué, aprobé, creo que era literatura 1, una cosa así. Por eso, recién lo leí como, aparte te queda mucha aprensión a ese material que estuviste obligado a leerlo. Recién lo leí ahora, no sé, 10, 15 años. Claro, sí. Lope de Vega lo vi ¿no? Claro, lo vi a los 14 años y dije, nunca más, esto es una porquería. Fuenteovejuna es horrible. Y después, bueno, después lo fui leyendo, ya mucho después, ya siendo escritora de teatro y qué sé yo, y hace unos 5 años viví una especie de enamoramiento absoluto y leí un montón de obras, pero es porque yo creo que la escuela te quita el placer de disfrutar de las cosas que disfrutás como ser humano en la cultura occidental, no sé. Incluso me ha pasado también hasta en la universidad, digo, libros más académicos, si se quiere, leyéndolos por esa obligación, que igual uno va a aprender justamente para formarse, ¿no? Pero después agarrás un texto, tal vez, tiro un ejemplo cualquiera, de Marx, por dar un ejemplo, y lo lees por tu cuenta y decís, mirá, todas las cosas que me perdí en su momento porque solo lo leía para estudiar y aprobar, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Claro. Lo que pasa es que a veces cuando estamos en disposición de aprender, aceptamos demasiado obedientemente la autoridad del docente, ¿no? No cuestionamos, tampoco tenemos una escuela, digo, quizá ahora esté cambiando, estoy casi segura que está cambiando, pero digamos con una verticalidad muy grande. Entonces, los chicos como alumnos, no pueden cuestionar los saberes de sus docentes. Y si no te matan. Cuando estábamos nosotros, ahora cuestionan todos los chicos, pero nos mataban. Pero bueno. Aprendías a ser cómplice y a hacer lo que te quería, a decir lo que querían escuchar, ¿no? Básicamente. Es complicado. Claro. No, vos imaginate hoy en un aula que se levanta, digo, en las escuelas que hemos ido nosotros, en el secundario, alguien que se levantara y dijera, ¿pero por qué? Que usara recursos dialécticos con el docente. ¿Pero por qué usted dice que no sería, en todo caso, no lo tendríamos que pensar? Sí, nada, te echaban
Claro. Te echaban. A la dirección, amonestaciones. Total. Te callás o te pongo una mala nota. Se pongo una mala nota. Pero, bueno, ¿alguna pregunta más le queda? ¿Alguno? Vamos. ¿No? No, Estamos bien. Bueno, Patricia. Que repita si puede ser lo de los cursos. Los cursos, ahí vamos. Bueno, bárbaro. El curso que voy a dar es de monólogos inspirados en retratos y en fotografías. Empezamos el lunes. La modalidad con la que elegí trabajar es con una plataforma que es Classroom, para trabajar con los textos escritos y lo que ellos vayan escribiendo y yo misma subir materiales que puedan leer, y por audio. Entonces yo grabo la clase, la subo al Classroom y la mando al grupo de WhatsApp que compartamos todos juntos, y después el audio cada uno lo escucha cuando quiere, como quiere. Si quiere participar escribiendo, que es a lo que va el taller, bienvenido, es lo que va a hacer. Si no quiere, bueno, no quiere, pero digamos, estos audios le quedan para escuchar lo que le queda a la clase para sí mismo, claro, y el curso para él. O sea que empieza el 1 de junio, pero puede anotarse cuando quiera en esa semana. ¿Y cómo nos contactamos? Perdón, y mi email, me tiene que, o me buscan en Facebook, en las redes, así como Patricia Suárez, pero que hay 5 millones de mujeres que se llaman así, o me escriben a mi mail, que es cazadora oculta, todo con minúscula, con Z, cazadora oculta, @gmail.com. Y ahí te contactamos enseguida y además te buscamos ahí para leer tus obras y estos libros tan lindos que nos dejás para cuarentena, que es un momento para leer. Aprovechémoslo, bueno, sí. Aprovechémoslo. Sí, es un momento para leer. Sí, que cuando se levante vamos a tener que trabajar tanto. Vamos a tener que, sí, primero vamos a ver si conseguimos trabajo. Alguno, y segundo, vamos a tener trabajo de los que no queremos tener. Y después de volver a retomar todo lo que nos quedó pendiente en todos estos meses. Así que, Patricia, gracias.